excelente. Bueno, vamos a comenzar esta parte de la ponencia con conductismos clásicos. Em, para ponerlos un poco en contexto, he puesto algunas filminas básicas de introducción. Decime, Adrián, si se mueve la pantalla. ¿Le has dado ya? Sí, No se mueve. bien. Fíjate, bueno, entonces hay un problema. Ok, ahí debería moverse. Sí, ahí ya Perfecto. veo la segunda página ahora. Sí, parece que cuando pones pantalla completa a veces se cuelga un poco. Sí, Bueno, vamos a comenzar. A modo de reseña de lo visto hasta el momento, acá nosotros tenemos como una breve síntesis muy rápida de algunos antecedentes que dieron origen al conductismo watsoniano. De alguna manera, esta primer filmina nosotros nos va a introducir en una idea básica. Una cosa son los antecedentes que dieron origen al pensamiento de Watson. Otra cosa fue el sistema científico de Watson, que lo expusimos en la clase anterior. Y otra cosa es lo que vamos a ver además en esta clase y es algunos conductismos que se desarrollaron a partir del pensamiento de Watson y tanto a favor como en contra y otros sistemas conductistas más bien híbridos. Acá, bueno, básicamente como para ir rápido, Jacques Loeb, Bergson y Jennings, los primeros tres en la imagen, son la influencia desde la fisiología para el conductismo, al menos clásico. Loeb desde el punto de vista de su teoría de la memoria asociativa y la concepción mecanicista de la vida. Bergson desde el punto de vista del concepto de condicionalidad, que es central en la obra watsoniana. Jennings, por ejemplo, desde la idea de lo que es la psicología comparada y la zoología experimental, que también es muy importante en este caso, y lo que es el estudio de los organismos inferiores. En eso comparte Jennings con Bergson. Después, en cuarto lugar, James Roland Angel, que nosotros lo hemos visto un poco al pasar cuando hemos hablado de las perspectivas funcionalistas, ya que es un paradigma que él desarrolla. Al lado, bueno, John Dewey y más abajo Peirce, los hemos tocado brevemente cuando estuvimos viendo la idea del pragmaticismo, las concepciones relacionadas a eso. Darwin y Lloyd Morgan tienen mucha relevancia desde los aportes de la biología y desde básicamente lo que fue el estudio de los procesos psicológicos en distintos tipos de organismos, aunque bueno, no utilizaban ni las mismas terminologías ni se referían a los mismos fenómenos, pero después veremos un poco eso. A Morgan obviamente le debemos el canon de Morgan, el principio de parsimonia. Después tenemos a Titchener, que bueno, su importancia acá fundamentalmente viene por el hecho de que él fue la artillería pesada del estructuralismo, que obviamente era opositor a Watson. Schiller a continuación es de suma importancia porque es uno de los autores que vamos a ver. Schiller es una forma de filosofía con tendencia al conductismo, pero es de mucha influencia para Watson. Es de la época de William James, Schiller. Al lado tenemos a Donaldson, que fue uno de los maestros de Watson con respecto a su tesis sobre el estudio en la rata. Y Borden-Packbaum, espero en un momento poder desarrollarles algo, pero él y Schiller son influencia filosófica para Watson. De hecho, el pensamiento que tiene Watson sobre el aspecto filosófico más fuerte, él lo adopta de este autor, de Baum. Una pregunta. ¿Va como a explicar de cada autor las cosas más fundamentales para Watson? Ojo, este no es el tema, esto es simplemente un breve abstract de lo que venimos viendo hasta el momento. Vale, perfecto. Es que me ha parecido No, muy... no, esta es solamente la presentación, nomás el inicio. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Perdón que estoy con el mate. Entonces, ¿qué ocurre? En función de todo esto, Watson diseña su sistema científico que ya nosotros lo vimos la clase pasada con respecto a los aspectos teóricos, metodológicos,
aplicados, y después sobre, por ejemplo, algunos aspectos semiológicos como la conducta de pensar, las emociones, y también sobre otros aspectos más sociales, como por ejemplo por ejemplo, psicología del consumidor u otros textos similares. Pero bueno, eso se podría decir que es lo que ocurrió antes de Watson y en Watson, ¿no? A continuación tenemos el tema que voy a desarrollar, que es conductismos clásicos previos a 1930. Acá ya tenemos el mapa de cómo Roback organiza lo que fue las tradiciones conductistas que se desarrollaron un poco antes del manifiesto, durante el manifiesto y después de él, ¿no? Esto está organizado de una manera con colores y por macrocategorías. En el centro, donde están los tres nombres en rojo y negro, tenemos lo que sería la tradición watsoniana pura, ¿sí? Es decir, a Watson, a Waite y a Guthrie. Estos tres autores son fundamentalmente a quienes de alguna manera, tanto los escritos como Roback y la tradición los establece como los que son puramente watsonianos. ¿Qué ocurre? A partir de esto nosotros tenemos algunas macrocategorías, por ejemplo, esta que está acá al lado, que dice Filosofía con orientación al conductismo de Edgar Singer, es uno de los que vamos a desarrollar. No es un conductismo propiamente dicho, es más bien una influencia filosófica sobre el pensamiento de Watson. Después, por ejemplo, si nos vamos hacia arriba, en gris, donde dice conductismo metodológico, este es el conductismo de Yerkes. No es estrictamente una teoría de la conducta, es más bien un autor que se dedicó al estudio sistemático de todo lo que en esta época se utilizaba como metodología para estudiar objetivamente la conducta. ¿Esto qué significa? Que él revisó los métodos experimentales, estudió el método de Pavlov, estudió la relación de la psicología comparada con la medicina también. Ya tenemos, por ejemplo, dos orientaciones, ¿no? La tercera, por ejemplo, por debajo de Guthrie. Acá a Guthrie una subcategoría que se le suele asignar es de psicoconductismo. ¿Por qué? Porque dentro de la tradición watsoniana, él también como que trató de investigar elementos relativos a la motivación o a la intencionalidad. Y por eso tiene, por ejemplo, acá en el mapa cercanía con Tolman, ¿no? Con el conductismo intencional. Pero dentro de la tradición de Tolman aparece un autor que es Sin-Jan Kuo, que también o sea, estudia bajo la tutela de Tolman, pero en su obra sobre conductismo él se declara, ¿no?, como parte del conductismo watsoniano. Por eso es que es una mezcla entre las dos tradiciones esa. Después, por ejemplo, ahora sí, una vez desarrollados estos tres componentes básicos, hay dos grandes macro categorías que tenemos a la izquierda, en naranja y en verde. Voy a empezar por la que está en naranja, que es la que está acá abajo. La tradición que está en naranja es una macro categoría que tiene que ver fundamentalmente con aquellos conductismos con una tendencia muy fuerte hacia lo que sería la neurología, ¿sí? Esto es algo que hay que dejar en claro. Todos los conductismos que son previos a 1930 consideran a la psicología como parte de la biología, la consideran una parte de la biología. Ahora, no todos defienden esa idea de la misma manera o con la misma perspectiva. Porque, por ejemplo, dentro de estos conductismos que están en naranja, por ejemplo, el conductismo neurológico de Meyer y el neurológico de Carr explican la conducta desde un componente fisiológico, pero, por ejemplo, el de Harvey Carr es un conductismo que plantea que la conducta está controlada por consecuencias, no por estímulo. Hay ideas muy parecidas a Skinner en ese conductismo específicamente, al igual que en el de Holmes, que no está en el mapa porque recién lo estamos descubriendo, pero bueno, lo menciono. Y el otro que aparece acá, el conductismo afectivo de Kempf, que también está con morado, es un conductismo que fundamentalmente estudió todo lo que tiene que ver con la esfera emoción, afecto y sentimiento, pero con la particularidad de que todas las explicaciones son derivadas del funcionamiento del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y al mismo tiempo
es un autor que tradujo algunos conceptos psicoanalíticos, al igual que como lo hizo Watson con la transferencia o Holtz con el concepto de deseo, ¿no? Pero bueno, son algunas relaciones directas e indirectas que hay entre ellos. Antes de continuar, digo un detalle. Aquellos conductismos que tengan la esfera violeta encima son los que vamos a ver acá. He tratado de hacer una distribución general de temas a desarrollar. Por obvias razones no se pueden desarrollar todos, pero al menos las tesis centrales de ellos voy a tratar. Fundamentalmente los que tienen el punto morado encima. Ahora sí, la última macro categoría que tenemos es la verde. Esta es la más compleja de todas, porque acá se podría decir que son sistemas conductistas, pero que se dedicaron estrictamente al estudio, ¿cómo lo puedo decir? De la organización superior, ¿sí? Lo más complejo. Dicho de una manera un poco brusca o no muy técnica, se dedicaron a estudiar lo que hoy en día algunas teorías le llaman metacognición, ¿no? O la manera en cómo, de alguna manera, nosotros podemos monitorear nuestros propios procesos psicológicos. Bueno, fueron estos los conductismos que se dedicaron a esto, ¿no? Por eso, el de Towne, que es uno de los que voy a explicar, se llama conductismo de organización superior. Se refiere a, por ejemplo, muchas ideas que hoy en día sobreviven bajo el nombre de funciones ejecutivas, pero desde un punto de vista conductista, ¿no? Sería algo así como un preluria, a lo mejor. Algo relacionado con esto. Mira, dicho de una manera un tanto vulgar, serían precognitivistas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera es como que cada uno de ellos desarrolla su comprensión de lo que hoy sería lo más complejo en la psicología cognitiva. Pero una pregunta, ¿Towne relacionaba esas funciones superiores con elementos neurológicos también? No, no con elementos neurológicos, sino que la explicación que ellos daban a la conciencia, hoy en día nosotros esas explicaciones las desarmamos en, por ejemplo, memoria de trabajo, solución de problemas, etcétera. Vale. Entiendo. Sí, sí, es bastante complicado porque eh, tampoco quiero como dar una traducción desacertada, sino por eso dije como ejemplo lo que hoy entenderíamos como, ¿no? Vale. Eh, y el último, que es el conductismo no mecánico de Bauduin, que está acá arriba, también es parecido al de Towne, pero también con otros elementos de mucho mayor complejidad, a mi criterio, sí. No que lo diga Roback. Bueno, en función de estas macro categorías, vamos a empezar con la primera, que es el conductismo metodológico de Yerkes, para ir dando algunas visiones generales a cada uno de ellos. Este conductismo se centra estrictamente en la cuestión de los métodos de estudio, ¿sí? No tienen tanto no intentó una teoría de la conducta general como el resto de los autores, sino que básicamente lo que hizo fue sistematizar una serie de principios para entender cuáles son los métodos útiles en una psicología objetiva. Bueno, algunos datos que por ahí pueden ser importantes que menciona Roback. Para este autor había alguna especie de distinción entre conducta y procesos mentales, por ejemplo. Y la gran diferencia con Watson es que este autor decide no eliminar la idea de la introspección o del método introspectivo, sino que lo que él decía era que si el método de la introspección se perfeccionaba, podía llegar a ser útil para ciertos fines en la psicología, ¿no? Obviamente siempre y cuando el participante estuviera entrenado en saber reportar los estímulos y no se produjera el error de estímulo. Por eso acá también este autor se quejaba de que los libros de psicología no tenían que ser libros de psicología general, sino más bien libros que estuvieran ordenados y sistematizando métodos para el estudio de procesos psicológicos. Como recién lo mencioné, este autor también sostiene que la psicología no es más que otra forma de estudiar la biología. Y él nos dice que de alguna manera una metodología científica
tiene que estar compuesta por algunos elementos básicos, como por ejemplo, definir un problema, por ejemplo, una conducta a estudiar, X, tener una forma de recopilar ese comportamiento, ¿no? Es decir, cómo lo vamos a estudiar. Y por último, descubrir las leyes que controlan o que rigen a esos procesos, ¿no? Sobre este último metodológico, parece muy interesante la propuesta de ver de qué manera se va a estudiar la conducta, pero me parece que cojea mucho quitándole un poco también la filosofía de la ciencia, sobre, por ejemplo, sobre de qué manera interpretar los datos de esta metodología o por qué seguir esa metodología. Como que me parece que es más bien algo prescriptivo y no evaluable en realidad en sí. Vos te referís a que no pertenece a una teoría general más integradora. Pues no exactamente me refería a eso, pero también se podría decir algo así, sino que me refería más bien a que la metodología per se no soluciona, digamos, problemas filosóficos ni científicos. A lo mejor puedes conseguir datos más precisos, pero por ejemplo, que tú tengas un dato con mucha precisión y no sepas evaluar qué tiene delante, qué significa ese dato, es como que el método se queda muy corto en realidad. El método no puede ir, digamos, separado de una filosofía de la ciencia en realidad. Bueno, lo que sí puede ser entendido en el contexto de aparición. Recordemos que la mayoría de estos conductismos, fundamentalmente, ¿qué fueron? Fueron formas en las cuales se trató de operacionalizar o de crear una psicología objetiva en un contexto en el cual no habían pasado o sea, habían pasado muy pocos años en que la filosofía se estaba distinguiendo de la psicología o se había producido el quiebre más importante. Entonces, de alguna manera, estos conductismos, más que psicologías, más que sistemas psicológicos completos, son más bien construcciones parciales que se van haciendo de eso. Sí, son como propuestas que pueden ser interesantes, pero digamos que al ser tan primeriza se nota mucho que falta por evolucionar bastante y que todavía queda mucho. Correcto. De hecho, este conductismo, por así decirlo, como programa, hoy en día solamente sobreviviría como parte de lo que es el análisis experimental de la conducta. Porque, por ejemplo, en este libro que es The Dancing Mouse, el ratón danzante, lo que hace Yerkes es como señalar todas aquellas, por ejemplo, condiciones en las cuales el roedor, por ejemplo, debe sobrevivir, cómo criarlo, cómo alimentarlo, cómo programar, por ejemplo, su estado de privación para que después podamos evaluarlo en una caja problema, en una caja de estudio. También él diseña laberintos específicos para el estudio de los roedores, pero solamente eso, ¿no? O sea, queda acá. Este. Bien. A continuación, por ejemplo, bueno, algunas explicaciones que él da sobre el comportamiento. Él dice que, bueno, que hay como. Él explica la conducta en base a estos dos términos, o correlación mecánica o correlación mental. Decía que la correlación mecánica era básicamente la conducta observable, por así decirlo, y la correlación mental serían las funciones de la conciencia. Acá de alguna manera se va dando de manera indirecta o de manera un tanto sutil alguna forma de concepción de existencia de lo mental. Pero bueno, después él dice, ¿no?, que, por ejemplo, correlación por herencia sería aquellas formas de respuesta con las cuales el organismo ya nace o ya tiene. La correlación por condiciones existentes, dice acá, por ejemplo, que serían factores que se añaden a esos repertorios básicos que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, serían algunas experiencias que el organismo va teniendo con otros objetos de estímulo, y ya después habla de la correlación basada en la experiencia individual, en la cual se desarrolla la conducta que algunos llaman inteligencia, ¿no? Por eso él dice que la inteligencia, a diferencia del instinto, ya implica, además de la interacción con ciertos fenómenos, esto, ¿no? Una conciencia más o menos completa y explícita, ¿no? Esto es otra cosa que se observa a lo largo de estos conductismos, que ellos, de alguna manera, todos coinciden en que la inteligencia es un producto luego de ciertas experiencias, ¿no? O sea, todos conciben eso. Pero no todos hablan de la conciencia de la misma manera, o en los mismos términos, o la definen igual. Entonces, eso también es algo que voy a ir explicando. Algo que me parece muy interesante del conductismo y creo que son como, yo creo que ideas fundamentales
de los sistemas conductistas es que no le da tanta importancia quizá a lo innato, a la capacidad de nacimiento de hacer absolutamente todo. De que siempre hay una experiencia durante la vida de las personas que van modulando de alguna manera cómo los organismos se van comportando. Y yo creo que esto es muy interesante porque recoge la idea muy interesante que hacía Darwin en la teoría de la evolución del desarrollo tanto filogenético como ontogenético y cómo el conductismo en la psicología se trató de hacer el estudio sistemático del desarrollo ontogenético de los organismos vivos, viendo como, al menos yo pienso, opino, en base a lo que he leído de los criterios de la psicología y de la biología, es que la biología se encarga más de los desarrollos filogenéticos y la psicología más del ontogenético. Eh, Mm, es algo que vemos muy interesante, sobre todo cuando no sabemos muy bien cómo entender nuestro objeto de estudio y nos podemos confundir con el biológico, porque sí que es verdad que, por ejemplo, si entendemos la emergencia del materialismo sistémico, por poner un ejemplo, existen distintos niveles de análisis organizados jerárquicamente, de la física, la química, la biología, el social, el técnico, etcétera. Hay varios. Pero ¿qué ocurre? Que en la conjunción o interacción de algunos de estos se conforma una emergencia, una nueva propiedad. En este caso, el biológico y el social, en conjunto, en interacción, producen una emergencia, que sería el comportamiento psicológico. Entonces, en este aspecto, el conductismo es muy interesante porque, si bien, como hemos estado viendo, todos tienen en cuenta la biología, lo que hacen especialmente es también estudiar la parte social, en este caso con el desarrollo de la experiencia de los individuos, y ver de qué manera cada individuo ha ido modificando su experiencia para adaptarse a un ambiente concreto. Porque no es lo mismo yo, Adrián de España, que Apu de la India. No nos vamos a comportar igual porque él tiene unas contingencias sociales y culturales que yo no estoy teniendo. Y creo que eso, digamos, para mí es el mayor acierto del conductismo, psicología. Aunque la verdad que pienso que no se puede hacer una distinción inequívoca ah, de solo lo biológico o solo lo social. Yo creo que siempre hay una interacción porque al final crea una emergencia, como bien decía Bunge, si bien no en los términos que Bunge proponía, porque él decía que todo era más bien procesos cerebrales y era más cerebrocentrista y todo eso. Eso yo lo descarto totalmente, la verdad. Ya que nos comportamos con todo nuestro organismo, toda nuestra persona completa. Como bien hemos visto, por ejemplo, en Watson, con el habla perdón, la actividad subvocal, que no solo era los procesos laringeos, sino que eran más cosas. Y creo que eso puede darnos un poco la pista de por dónde tirar en psicología. claro, totalmente. Y hay un, y hay un dato más ahí que es a nivel teórico para entender un poco todo esto. Cuando yo, por ejemplo, les planteaba a ustedes que cuando uno por lo general escucha conductismo, hoy por hoy, automáticamente las teorías más contemporáneas siempre lo ubican al conductismo como una cuestión estrictamente filosófica, teórica o ontológica. Pero ¿qué pasa? Que esa idea parecería estar restringida únicamente al pensamiento skinneriano, donde el conductismo es entendido como una filosofía. Pero ¿qué ocurre? Que en estos conductismos clásicos, que son emergentes en paralelo a Watson, fíjate que aquí, por ejemplo, simplemente hablamos de métodos y nada más, ¿no? No hay una gran teoría de la conducta ni tampoco una filosofía, sino simplemente esto. Y esta es una característica muy particular de todos estos pensadores, bueno, al menos de los pensadores que vamos a ir viendo, donde hay mucha distinción en lo que se considera o en lo que no se considera conductismo, ¿no? Pero con el paso de los años, muchas de estas ideas o propuestas se han ido depurando y están presentes en al menos menor o mayor medida en los conductismos contemporáneos, al menos en los que son conocidos ahora. Bien, esa era la idea. Ahora
Por ejemplo, antes de cerrar Yerkes, por ejemplo, hay una cita que traigo, donde él al finalizar su escrito de la relación entre psicología comparada y medicina, él dice, la psicología en esta época, en el contexto, ubíquense, se está convirtiendo rápidamente en el estudio de la conducta consciente, en lugar del estudio de la conciencia o la mente. Fíjense cómo ya son diferentes las definiciones que se dan de qué es lo psicológico y lo que no lo es. Entonces él dice, ¿no? Ejemplo, esto es lo que se denomina salvajismo. Por ejemplo, ¿cómo podemos estudiar científicamente el salvajismo o la timidez o el nerviosismo? Y él dice, ¿no? Por ejemplo, el salvajismo en la rata está compuesto o por chillidos, o por mordiscos, o por saltos y otras actividades, ¿no? Y fijen lo que dice, cada uno de estos puede medirse con frecuencia de ocurrencia, cantidad, persistencia, ¿no? Entonces fíjense cómo es importante que aquellos conceptos abstractos que de alguna manera la psicología tradicional no los podía investigar de una manera científica, ya vemos acá cómo en este conductismo y en los que vienen a continuación, los conceptos se empiezan a explicar en otros términos, ¿no? Susceptibles a ser evaluados. Bien, ahora paso al siguiente. Bien, ahora pasamos a Singer. Perdón que justo estoy con el mate. Bien. En este conductismo, esto más que un conductismo, como lo mencioné, sería una filosofía con tendencia al conductismo, ¿sí? Singer Antes de empezar. Esto en Sí, realidad es algo que también podríamos hablar de William James, ¿no? Que era más bien era más bien filósofo. Y él filosofaba sobre cómo era la conducta, de cómo se relacionaba, los efectos de esta y este tipo de cosas. Entonces, esta persona sobre todo lo que hacía era sobre todo filosofar sobre qué era la conducta y todo esto. lo que decís es totalmente coherente porque de hecho Singer adscribe a la misma ideología que William James, al empirismo radical, son del mismo equipo. Vaya. Y sí, o sea, diste en el clavo. Y sí, precisamente la característica que tiene Singer y William James es que ellos realizan observaciones muy precisas, pero no son experimentales, Claro. ¿no? ¿Y qué opinas tú de No, esto? De que solo saca filosofía sin experimentar. bueno, es una pregunta extremadamente compleja e importante, porque nosotros desde una perspectiva de una psicología basada en la evidencia, en teoría, no podríamos nosotros adscribir a un razonamiento o una reflexión simplemente porque sí y ya. ¿Y por qué? Porque se supone que nosotros deberíamos llevar a un nivel experimental todas nuestras hipótesis, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estas filosofías particularmente tienen o sea, tanto la de Singer como la de William James, tienen la característica que los razonamientos que ellos tuvieron coinciden con los descubrimientos de los futuros conductismos. Entonces, en función de eso, al menos yo les doy un lugar de bastante valor. Estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, yo con esto critico al cientificismo hardcore, radical, en el cual la ciencia es el único conocimiento válido y la filosofía como que se desprecia, se piensa que ya ha cumplido su meta, por ejemplo, como decía Hawkins, que la filosofía haya cumplido su parte y que debe dejar paso a la ciencia y que la ciencia, digamos, hace mejor lo que la filosofía estaba haciendo y eso es totalmente falso en realidad. Yo pienso que tienen que ir de la mano. La opinión es que una buena ciencia siempre surge cuando hay una buena filosofía detrás. Y con una buena filosofía, con unos buenos presupuestos eh, y asunciones, es como mejores experimentos van a salir después. Porque en realidad sobre los idiomas es sobre los que se empiezan a investigar, se empiezan a poner a prueba los prejuicios previos, las ideas que se tenían preconcebidas. Y digamos, la forma en la que la ciencia va avanzando es, digamos, descartando aquel conocimiento que nosotros prejuzgábamos que ya existía de antes.
y que pensábamos que era correcto y luego nos vamos dando cuenta que no, cuando hacemos experimentos y efectivamente vemos que no sale lo que nosotros estábamos pensando. Entonces, pienso que una buena integración entre una filosofía científica y una ciencia es lo mejor que puede ocurrirle a la psicología. Y sobre este tema, pienso que hacer filosofía también en el vacío también es un poco absurdo, en realidad. Porque tú, por ejemplo, puedes ponerte a filosofar, yo qué sé, sobre el existencialismo. Y te puedes perder en disquisiciones filosóficas que en realidad no llevan a nada. Y creo que es muy importante también aclarar que la ciencia se debe de filosofar sobre aspectos concretos, sobre problemas concretos de la ciencia. En este caso, por ejemplo, la conducta es un problemón increíble. Que hasta el día de hoy, pues hay muchos problemas, muchas personas, muchísima gente que habla cada uno de la conducta en unos términos y otros en otros. Y esto es porque falta una buena filosofía de base. Y esa buena filosofía Totalmente. de base permitiría que hubiera un mejor acuerdo, un mejor entendimiento de eso que se va luego a experimentar y a estudiar. Porque no podemos estudiar algo que no comprendemos. Por ejemplo, en física, para estudiar las nuevas partículas, primero se teoriza, primero digamos, se filosofa sobre qué es necesario para que se produzca un efecto, por ejemplo, en una parte del universo, en un campo gravitatorio, campo magnético, etcétera. Primero se piensa qué es lo que haría falta y después se pone a prueba con un experimento para ver si eso es cierto, que esa partícula existe. Y yo creo que eso es lo que falta mucho en la psicología, porque siempre partimos de lo que pensamos que hay y vamos a poner a verificar. Caemos muchas veces en un verificacionismo. Y el verificacionismo tiene muchas limitaciones, como que no permite descartar en la hipótesis que tenemos en prejuicio. Totalmente. Sí, sí. Pasa que a ver, hay varias filosofías que son de mucha relevancia, pero a esa relevancia nosotros las hemos descubierto solamente a partir del paso del tiempo. Antes del análisis experimental quizá hubiéramos dicho así, bueno, son razonamientos y ya, pero ¿qué pasa? Que ya cuando el avance, por ejemplo, de los resultados o cuando se demuestran ciertas hipótesis, demuestran que la realidad era como planteaban estos autores, al menos en mí me motiva a ir en busca de qué otras cosas decían estos autores, ¿no? Y este es el caso de Singer. De hecho, vas a ver que es muy curioso, ¿no? Si, por ejemplo, los libros más actuales de aprendizaje complejo o de análisis de la conducta, fíjate cómo explican, por ejemplo, fenómenos como la conciencia o fenómenos como el insight. De hecho, el famoso texto de Frei Sabaqué de el insight o el autoconocimiento desde el punto de vista del conductismo, los datos que él ofrece en esa presentación coinciden mucho con el libro que tiene Singer, que se llama Mind Has Behavior, la mente es conducta. Entonces, en base a esas relaciones contemporáneas que apuntan hacia una dirección y que esta filosofía apunta en la misma, de alguna manera me permite a mí entender que, bueno, evidentemente esta base es bastante importante, ¿no? Ese es el razonamiento, al menos que hago yo. Eh, bueno, y por otras razones, porque también a este filósofo es tomado por los otros sistemas conductistas que estaban en el mapa. Bien, acá un poco la tesis central que tiene Singer es que la mente para él es simplemente un rasgo del comportamiento, ¿no? Y un rasgo que debe reconocerse a través de características externas. Básicamente, si nosotros tuviéramos que desarmar esta definición, es bastante interesante. O sea, el comportamiento sería el fenómeno global y la mente simplemente sería una parte del, pero la categoría más compleja es el comportamiento, ¿no? Después hace otras aclaraciones en su escrito, que es que, por ejemplo, él dice que la conciencia no es, dice, la conciencia no es algo inferior a la conducta, es la conducta y nada más, ¿no? Y sigue, ¿no? O más exactamente, dice, nuestra creencia en la conciencia es una experiencia del comportamiento probable basado en la observación de un comportamiento real.
esto es importantísimo, ¿no? ¿Qué quiere decir? El que en realidad aquellos fenómenos que nosotros consideramos privados, en realidad nosotros razonamos de ellos, pero a partir de fenómenos que son observables, ¿no? Y nos da varios ejemplos que vienen en la filmina siguiente, pero yo acá les he separado como 3 elementos semiológicos que son sentimiento, conciencia y motivación, que son de alguna manera, están implícitos. En realidad esto, después por si les interesa, está extraído de 2 grandes fuentes. La fuente más importante es un escrito que se llama La mente es un objeto observable, y el segundo es el libro que tiene relación con ese escrito que se llama La mente es conducta. Acá, por ejemplo, estos 3 elementos son algunos de los más fáciles de aislar de esas reflexiones que tiene el autor. Y, por ejemplo, sobre los sentimientos, él dice lo siguiente: más importante que conocer nuestros sentimientos, es más relevante saber cómo se desarrollan. Tener un sentimiento y familiarizarse con él es lo mismo, dice, ¿no? Esta breve explicación a nosotros ya nos relaciona un poco con cómo pensaba William James, cuando él, por ejemplo, hablaba del pensamiento, el hábito o el razonamiento. También William James trataba de explicar qué era la experiencia de tener un fenómeno cognitivo o una emoción, o la explicación fisiológica de las emociones de James. Pero hay algo más relevante en esta definición de sentimiento, y es que Watson tiene una perspectiva muy similar a esta, en un escrito que da en el 19, que es el esquema sistemático de las emociones, que yo acá les traje la cita, para que vean la relación. Watson dice: hay muchas combinaciones de hábitos emocionales y factores instintivos en todas las actitudes emocionales. Para el individuo son atributos fundamentalmente del carácter, tanto una parte de él como sus brazos, sus piernas o su método para atacar un nuevo problema. Es decir, estos fenómenos que llamamos sentimientos son parte de la conducta como cualquier otra forma de conducta que tenemos, ¿no? Él no pone a los sentimientos en un lugar misterioso o místico del ser humano, ¿no? Sino son tan parte del hombre como lo son estas otras funciones. Obviamente, esta manera de relacionarlas son formas en las cuales aparecen en la literatura. Después, sobre la conciencia, consejos que da Singer, ¿no? Tenemos que tratar de explicarla sin los términos yo o sin la palabra personalidad, ¿no? Y con esto Singer, por ejemplo, lo que nos dice es que si nosotros tenemos por delante, por ejemplo, una serie de objetos, dice él, tenemos que percatarnos de que una cosa es lo que nosotros percibimos, es decir, percibimos los objetos, pero ¿qué pasa? Que también hay otra serie de objetos que nosotros no estamos percibiendo en ese momento. ¿Por qué? Porque nuestra atención tiene una limitación, dice, o sea, hay limitaciones en nuestra capacidad atencional. Entonces él dice: en el fondo la conciencia no es más que aquellos fenómenos que están en el campo atencional y nada más, ¿no? Y no es más que eso. Y eso es importante porque Holt, en su libro, donde él trata de traducir conceptos psicoanalíticos, llega a una conclusión muy similar, ¿no? Por eso es que Holt termina afirmando que en el ser humano no existen como niveles, por así decirlo, inobservables como el inconsciente, el subconsciente, el preconsciente u otras entidades, ¿no? Sino que lo único que existe es lo que nuestra conciencia puede percibir. Perdón, Y nuestra atención. una pregunta. Si la atención fuera el foco atencional, con el Singer, eh, ¿podemos realmente, por ejemplo, atender a la conducta verbal, a la regla? Por ejemplo, el lenguaje privado, lo queramos llamar. Y si solo es lo que está en el foco atencional, ¿no podríamos hablar de atención, por ejemplo, cuando percibimos un estímulo que no sea visual? Porque realmente, como yo comprendo, la atención no es solo de la estimulación visual, sino también de la auditiva, del tacto. Vamos, yo considero que se podría categorizar de forma más amplia con todos aquellos sentidos. Sí, sí, totalmente. De hecho, lo que pasa ahí, Adrián, es que el ejemplo que está en uno de los escritos es un ejemplo que está reducido a la explicación del fenómeno perceptible en términos de visión. Vale, Pero vale. ¿qué pasa? Que en realidad, cuando después veamos a Guthrie, que también toma algunas cosas de Singer, ellos a los eventos privados le llaman secuencias implícitas de estímulo-respuesta, ¿no? O secuencias privadas de estímulo-respuesta. Eh, pero sí, porque en realidad en Singer aparece,
pero aparece bajo el nombre de indicio lo que vos decís. Es decir, cómo nosotros discriminamos nuestros propios eventos privados, sería la idea. Pero sí, está. Pasa que, bueno, estos son algunos ejemplos extraídos del libro. Y con respecto a la motivación, lo que un poco la reflexión de Singer es que no tiene ningún tipo de sentido que motivación, intencionalidad y conducta sean explicados por separado, ¿no? Obviamente, esto es una reflexión que tiene él. ¿Pero por qué? Porque según este autor es como que vos no podés separar al ser del movimiento. No podés separar al ser de la intencionalidad. Porque lo que él dice es que cuando vos, por ejemplo, suponte, estás en una, no sé, estás, por ejemplo, caminando en una vereda y de repente, no sé, aparece un animal salvaje y tú escapas de él, en esa situación, tú dirías, bueno, lo motivó salir de esa situación, pero también podrías afirmar, su conducta fue escapar de la situación para que el animal no lo devorara. Pero en ese caso, motivación, intencionalidad y conducta son el mismo fenómeno, no son fenómenos distintos, están en el mismo lugar, por así decirlo. No hay una manera de establecer un paralelismo, ¿no? Eh, pero a ver, de nuevo lo mismo, eso es una reflexión. Después nosotros sí a futuro ya distinguimos entre lo que es un procedimiento de escape, lo que son formas de estimulación aversiva, pero a Claro, nivel del razón, yo dime, en ese aspecto concreto, en ese ejemplo, lo que hablaría sería de las condiciones materiales que han producido ese escape. Porque al final claro, lo que 100% objetivamente esa realidad material la que hay que hablar. Que da igual cómo te refieras a esa realidad material en realidad, si te estás refiriendo a esa realidad. Puedes llamar procesos mentales o conducta en realidad y puedes estar hablando de lo mismo. exactamente. Bueno, para mí, en realidad lo más importante que uno puede rescatar de Singer es que él se empieza a percatar del problema conceptual de los términos. O sea, se empieza a percatar de que hay un problema de superposición entre lo que es conducta, lo que no es conducta, o la cantidad de definiciones que hay para cosas que son el mismo fenómeno. Entonces, como que yo creo que ese ejemplo que él da es de alguna manera un intento de darle una solución reflexiva a ese problema. Después, bueno, viene un poco viene una explicación sobre cómo él entiende los procesos psicológicos. Y él dice de que los procesos psicológicos solamente deben reducirse a la experiencia, ¿no? Y nada más. Fíjate, ¿no? Él primero hace un planteo acá, que yo lo extraje tal cualmente, o sea, lo extraje la cita textual, porque es muy difícil aprendérmelo de memoria, pero él dice, ¿no? Dice, hay quienes argumentan que un alma que sobreviviendo al cuerpo continúa disfrutando de toda la encarnación de la individualidad que una vez le fue conferida, viviendo, dice, no sé dónde, experimentando no sé qué. Es decir, ¿qué es lo que dice él acá? Que dice que aquellos que defienden la existencia de una realidad que no es material, o una realidad que es, podríamos llamarle animista, así de una manera rápida, él dice que ese razonamiento no tiene ningún sentido, porque lo único que a nosotros nos permite saber que existimos es la experiencia, o sea, la experiencia con ciertos fenómenos materiales. ¿Por qué? Porque necesitamos percibir esos fenómenos para saber que los estamos percibiendo. Entonces, por eso dice él, viviendo no sé dónde, experimentando no sé qué. Entonces él continúa, ¿no? Y dice, la conciencia es un comportamiento, por así decirlo, más exactamente nuestra expectativa en los comportamientos. Bueno, esta parte la repite, pero lo más importante es esta parte que viene acá. Acá dice, con esta frase Singer entiende que lo que nosotros sentimos, como por ejemplo propio, interno o subjetivo, solo puede existir como traducción de cosas que le ocurren al cuerpo, ¿no? A la materia. Y por eso él dice que los eventos privados solamente pueden existir en un mundo físico, no pueden ser de otra naturaleza. Porque si yo tengo un sentimiento o un afecto hacia alguien, lo que produce ese evento privado o ese evento subjetivo es la relación de yo con esa entidad, pero solamente en esos términos yo puedo sentir o experimentar eso. Si no estuviera en esas condiciones, yo no podría hablar de un mundo privado o de un mundo subjetivo, ¿no? Bueno, esa es un poco la manera en cómo en el libro él va explicando los procesos psicológicos. Es interesante porque también se adelanta la idea de Skinner de la diferencia entre el criterio de observabilidad y el criterio de naturaleza, ¿no?
que muchas veces en la psicología se dice que porque algo aparentemente no es observable, su naturaleza tiene que ser metafísica o de otro orden, ¿no? Bien. Hasta acá vamos bien. Adri, ¿alguna consulta? Sobre eso último que has dicho, tengo ahora mismo mis dudas, pero más que nada por que no tengo muy claro ahora mismo el materialismo filosófico y el materialismo sistémico. Que eso es vi una charla hace poco que justamente me dio dudas de ese tema. Del materialismo sistémico se habla de que existen eventos o fenómenos que no son materiales, pero que sí que hablan de algo material. Por ejemplo, las matemáticas como tal no se pueden considerar algo material, pero desde el materialismo filosófico sí que se consideran como material. Y lo que no tengo muy claro aún son los criterios que siguen, pero creo que sería muy interesante ver por qué hablan en estos términos estos dos materialismos diferentes. Skinner en este sentido habla de que es material que pensamos que no lo es. Quería saber qué criterios se siguen para decir que eso es así. Porque tú, por ejemplo, puedes pensar que una abstracción que tú has hecho observando algo material, puedes crear una ficción que no sea material, que por ejemplo que tú hablas de x igual a y, eso en realidad no es material, no lo puedes palpar y tal. Pero que no lo puedas palpar en verdad es complicado porque aunque no lo puedas palpar en realidad ese x a y igual a lo que sea, eso en sí, el materialismo filosófico, creo que lo consideran un programa como tal y que sí lo consideran como algo material porque al final es algo que hemos manipulado nosotros, humanos, y nosotros hemos creado esa fórmula de x para referirnos a una incógnita y todo esto. Lo único que estamos haciendo es, con esa realidad material de ese conocimiento que a veces se transmite vía verbal o vía visual o vía auditiva, estamos transformando esa realidad material en otra que muchas veces se considera no material, por ejemplo, x más y igual a z, pero esa fórmula matemática se puede considerar tanto material como no material. Y ahí están mis dudas. O sea, yo pienso que sí que es material. Yo opino que cuando nos referimos a hechos que no parecen al menos materiales, sí que se pueden llegar a considerar materiales porque al final es la forma en la que nosotros, digamos, interaccionamos con esos procesos, por ejemplo, con procesos auditivos, procesos eh, vocales, y nosotros interaccionando en un campo físico, marco biológico y social, estamos creando otra entidad. Entonces, me resultaría muy raro hablar de que que existe en nuestra realidad algo no material. Yo sí soy de la opinión de que la realidad como tal es material. Todos los objetos, por tanto, deben de ser materiales. Pero que también existen objetos que no son materiales a priori, no lo parecen, pero que sí que referencian a estos objetos materiales. Eso es para toda una charla aparte, eso. Es bastante complejo. Sí, la verdad es que cualquier pregunta pues me pueden hacer llegar o bien si se sube a YouTube por el comentario o bien pues a mi Twitter que lo tengo por ahí, imagino que estará en la descripción si se suben hasta que podamos reflexionar. Yo tampoco lo tengo muy claro en realidad. Creo que es muy interesante debatir. Genial. Igualmente sí, siempre es muy bueno también, siempre recordar el contexto de aparición de las teorías. Calculando que estos libros que yo te he mencionado son de 1904, ¿no? Y que hace afirmaciones similares casi te diría idénticas a las concepciones contemporáneas, ¿no? Pensar es conducta, imaginar es conducta. Me parece súper súper interesante Singer. Bien, pasamos al psicoconductismo de Guthrie. Esta, bueno, es la famosa teoría del condicionamiento contiguo. Bien, para comenzar, déjame ver. Bien, perfecto.
Bueno, como para un poco lo que mencionaba más temprano, Guthrie se opone de alguna manera a la ley de efecto de Thorndike. Es una forma de conductismo watsoniano y, y tiene algunas cosas bastante particulares. Por ejemplo, él acá de alguna manera lo que explica es cómo se desarrolla la conducta, ¿no? Y algo que dice Guthrie es que de alguna manera lo que nosotros llamamos conducta compleja sigue siendo una conducta controlada por ciertos estímulos. Lo que ocurre es que nosotros, o al menos él dice, ¿no?, en aquel tiempo, no se ha indagado mucho sobre aquellos estímulos de mantenimiento, aquellos estímulos que hacen que un comportamiento se mantenga realizando ciertas conductas. Entonces él dice que en primer lugar, en una secuencia, yo lo he puesto en círculo, pero lo podemos imaginar de manera lineal. Él dice que en primer lugar lo que hace que un organismo reaccione, dice, son estímulos que pueden ser internos o externos, ¿no? Pero que dice que cualquier forma de estimulación da lugar al movimiento del organismo, ¿no? O sea, el organismo se pone a realizar una determinada forma de respuesta. Pero él dice de que cuando el organismo está respondiendo, también en ese momento en que responde se empiezan a generar dentro de él nuevas formas de estimulación, ¿no?, que son los estímulos kinestésicos adicionales. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que cuando un organismo en realidad está realizando una conducta hacia un objetivo meta, ¿no?, hacia llegar a un determinado lugar, dice que sí, el organismo va realizando un recorrido, pero mientras realiza ese recorrido, por un lado recibe una propia autoestimulación kinestésica por la misma estimulación que se genera dentro de él, pero que esa estimulación, además de ser un estímulo de mantenimiento que hace que el organismo se siga moviendo, empieza a asociarse o a condicionarse con lo que está alrededor del organismo, ¿no?, con señales que están alrededor, que él les llama indicios en su teoría. Entonces, es como que acá él, sí, ¿qué vas a decir? Creo que lo va a decir tú ahora. Eh, que básicamente lo que él dice es que en realidad la conducta compleja le llaman compleja, pero porque no han descubierto los estímulos de mantenimiento. Que el estímulo de mantenimiento es, una vez que el organismo inicia una conducta, es la propia estimulación interoceptiva, kinestésica o de privación, porque también habla del hambre, sino que además el organismo, mientras realiza ese movimiento, su conducta se mantiene también porque hay señales externas que guían su conducta, que son, por ejemplo, son más bien espaciales, ¿no? Por ejemplo, la organización de un laberinto cuando la rata se va moviendo. Entonces él dice de que eso es lo que hace que el roedor termine llegando a una conducta de consumación, o sea, termine llegando al objetivo meta. ¿Pero por qué? Porque él dice que el movimiento estrictamente se empareja o se asocia con ciertos indicios que están alrededor, que hoy en día nosotros esos indicios le llamaríamos más bien estímulos discriminativos. Ahí es donde yo iba, que es un poco como antecedente de lo que Skinner luego llamaba estímulo discriminativo, de cómo la propia respuesta fisiológica o efectiva del organismo pueden anticipar consecuencias y pueden modificar el cómo un organismo está interpretando la situación. Claro, claro, de hecho, quienes en varias revisiones, o al menos yo cuando le he consultado a personas que conocen mucho más esta teoría, muchos terminan afirmando que Guthrie es como hablar de Skinner, pero en un lenguaje watsoniano, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece la idea de discriminación, o sea, estímulo discriminativo, aparece la idea de estímulos interoceptivos como mantenedores o ejecutores de ciertas formas de conducta, pero ¿cuál es el tema? Que esta teoría en realidad tiene en su núcleo la tesis de Watson. Cuando Watson se recibe, él se recibe con una tesis que sostenía que lo que hacía que lo más complejo que guiaba la conducta eran los estímulos kinestésicos, o sea, por así decirlo, los condicionamientos de los músculos al realizar conductas. Entonces Guthrie como que de esa tesis la hace su núcleo central y por eso es que él dice que el estímulo de mantenimiento son la conducta como el propio estímulo. Curioso, la verdad. Lo único que quizás, en vez de decir que una esquina del watsoniano, yo en verdad me gustaría más decir quizás lo contrario. Porque no sé más o menos de qué época, pero si esta persona hablaba antes de los discriminativos de esquina, no sé exactamente porque no he la obra ni de esquina, pero será un poco al contrario. Como
el repertorio de Skinner se vio, digamos, organizado en parte por el conocimiento que tenía también de Guthrie, Watson, etcétera. Entonces, como este conocimiento previo, los desarrollamientos genéticos daban lugar a otros desarrollos, por ejemplo, Skinner, también a otros autores. Eso permitía, digamos, hablar en otros términos que a lo mejor el estímulo discriminativo eh, puede ser más preciso, ¿verdad? Y luego teóricamente se fue o bien cambiando, o bien matizando, o bien evolucionando, pero que la idea básica, al menos parece que era de Guthrie, sin saber mucho de este sistema, ¿vale? Es muy cierto lo que decís porque me olvidé mencionar, bueno, algunas distinciones. En realidad, lo más correcto sería decir que conceptual o ideológicamente parecería estar a medio camino entre Watson y Skinner, pero conceptualmente. Ahora, en términos de épocas, me parece que Guthrie es un poco nada más anterior a Skinner. Por eso que sí, más o menos es entonces lo que estábamos pensando tú y yo, de cómo se relacionaba Guthrie con el conocimiento de Watson y creaba una nueva aporte y después pues Skinner venía y no sé si lo leyó, es probable que sí lo leyera, como también leía Watson y los conductistas de su época, y después pues sacaba sus propias ideas básicamente. Claro. De hecho, hay algo bastante curioso que este autor intenta dar una explicación a la intencionalidad en términos de estímulo-respuesta encubiertas. Él dice que la intencionalidad son aquellas conductas que por su complejidad solamente dan la apariencia de ser intencionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En función del esquema anterior, él dice lo siguiente. Vos lo primero que tendrías son como conductas anticipatorias o respuestas de preparación. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, una respuesta de preparación sería el hambre. ¿Por qué? Porque sería una estimulación interna, interoceptiva del propio organismo que lo pone en marcha. Por eso es que vos al principio tenés como el estímulo de mantenimiento. En este caso es el estímulo que genera el movimiento. Pero ¿qué pasa? Que en medida que el organismo empieza a moverse, automáticamente también empieza a utilizar su experiencia pasada, pero esa experiencia necesita indicios actuales, o sea, necesita ese movimiento ponerse en contacto con indicios que estén en ese momento. Los indicios son las señales que van guiando la cadena de la conducta, por así decirlo. Y esos indicios son los que terminan llevándolo al organismo a la respuesta de consumación. Y él lo que decía era que, bueno, que básicamente la respuesta de consumación era como la que se reforzaba, pero no por las consecuencias, decía él, porque él no coincidía con Sondheim, sino que se establecía porque esta conducta competía con otras conductas incompatibles, por ejemplo, no haber encontrado la comida en el laberinto. Entonces, esta era la explicación que él le daba a la conducta. En realidad, la intencionalidad se utiliza ese término porque nadie ha hablado de los estímulos de mantenimiento, o sea, los estímulos que hacen que el organismo se siga moviendo y que no es que simplemente reacciona o hace cosas, ¿no? Sino que hay estímulos que mantienen su conducta online, por así decirlo. Bueno, eso sería esta parte. Bien. Y hay algo muy curioso, bastante particular en esta teoría de Guthrie, y es que él piensa un prototipo para la tecnología, algo que yo no lo había visto. ¿Y qué pasa? Así como Guthrie explica cómo se forma el hábito en función de las explicaciones anteriores, Guthrie también nos dice cómo romper hábitos, o sea, nos habla de procedimientos de extinción, pero acá, bueno, acá se genera como también una confusión o al menos algunos datos superpuestos. ¿Por qué? Porque todos, por lo general, la teoría que conocemos es que Mary Cooper Jones, después de las tres grandes investigaciones de Watson, del 15, del 19 y del 20, ella desarrolla lo que sería el contracondicionamiento en el laboratorio del miedo, ¿no? La explicación de este proceso y la terapia de exposición. Pero lo curioso es que Guthrie, un poco antes o paralelamente, a partir de la observación vamos a poner estos términos, ¿no? De zoología experimental, también llega al mismo razonamiento. Y esto es algo bastante interesante,
Por ejemplo, él dice que para romper un hábito hay tres métodos, ¿no? Y dice el método de la tolerancia, el método de agotamiento por saturación y el método de contracondicionamiento. Y lo más curioso es que él descubre estos métodos por la forma en que en ciertas granjas logran que los animales se vuelvan dóciles o que los animales hagan ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, él dice para que en el campo un hombre aprenda a domar un caballo, no puede ponerle la montura de un momento a otro, sino que primero, por ejemplo, le pone una toalla o una manta hasta que el caballo se acomoda, se acostumbra a eso y no responde con agresividad. Después se le pone algo un poco más pesado, después una frazada, después otra cosa, hasta que después llegamos a la montura, ¿no? Entonces, fíjate cómo de alguna manera va hablando de sensibilización sistemática, ¿no? Con el método de la tolerancia. Entonces, esto ya sí es bastante curioso. Después, por ejemplo, él habla del método de agotamiento por saturación, que esto sería la exposición propiamente dicha. Mira lo que dice, consiste en repetir la señal completa, o sea, el estímulo, hasta que la respuesta original se agote. Entonces, fíjate cómo ya tenés exposición y sensibilización sistemática en las observaciones que él hace de la zoología, vamos a poner en esos términos, y el método de contracondicionamiento, ¿no? Que es presentar un estímulo, pero cuando las características ambientales sean distintas, que esto es lo que hizo Jones en el laboratorio del miedo. Me parece muy interesante, sobre todo porque muestra cómo desde distintos puntos se puede alcanzar el mismo conocimiento, se puede llegar a un consenso, y eso habla muy bien de la ciencia, de cómo lo que siempre perdura es lo que digamos, que se puede mantener a día de hoy. Se debe de rechazar lo que no se ha podido comprobar, y como siempre al buscar de alguna manera con la ciencia ves cómo nos equivocamos, acabamos llegando a formas más o menos precisas, porque en realidad esto es lo mismo que la desinhibición, perdón, la desinhibición, la sensibilización, la extinción, etcétera, pero sí que es verdad que de forma menos precisa. Aquí se nota como, por ejemplo, el método de agotamiento o saturación pone que hay que presentar estímulo hasta que la respuesta se agote, pero procedimentalmente eso no es totalmente correcto, ya que la respuesta no se agota así porque sí. O sea, tú no puedes presentar el estímulo indefinido hasta que se agote, porque no estás teniendo en cuenta la contingencia que hace que se agote o no. Entonces, como la extinción luego se tenía en cuenta la contingencia, ya sea negativa, uno. En la extinción, por ejemplo, la contingencia tiene que ser nula, que ser de cero. Es decir, que entre la respuesta y el estímulo consecuente, sea sea una extinción operante, no debe de existir ningún tipo de relación. No debe existir consecuencias. Si yo, por ejemplo, levanto la mano, tú no estás haciendo así porque yo estoy levantando la mano. Tú estás haciendo así porque yo estoy diciendo aquí. Entonces, siempre que yo vaya a levantar la mano, como no va a estar haciendo así, yo voy a estar infiriendo que no es por eso por lo que hace así. Entonces, es muy interesante cómo se llega a una idea, pero es una idea aproximada. En la ciencia siempre damos ideas aproximadas a la verdad y siempre de forma iterativa. Es decir, cada vez nos vamos acercando un poco más a la verdad, siempre con su variabilidad. O sea, siempre puede haber fallos de por medio, siempre puede haber cosas que no se consigan a la primera, pero al menos aquí se nota como Guthrie se estaba acercando, digamos, a esos procedimientos y esas explicaciones del aprendizaje, y sin tener toda la evidencia que después los demás autores tuvieron de cómo se relacionaba esa experiencia. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, lo que llama la atención es, creo que lo mismo que observamos en James, la capacidad de observar fenómenos y tratar de encontrar una constante en los fenómenos, ¿no? Claro, Creo que es lo eso es que... porque había como una reflexión detrás de los conceptos básicos. Porque si, por ejemplo, si Guthrie no hubiera tenido una idea, por ejemplo, la de Watson sobre los procesos que modifican la conducta en sí, no podría saber qué es lo que tiene que observar. Eso es un poco lo que permite la filosofía, saber qué observar, de qué manera y cómo ponerlo a prueba. Entonces, en ese aspecto,
Guthrie tenía ya un camino hecho y a la hora de investigar, a la hora de observar los animales, que es muy interesante eso también, que observaba en un contexto natural, pues tenía más variedad ecológica sus observaciones, pero a la hora de observar, lo mismo que tú podrías observar, o que yo podría observar, o que una persona que no tiene nada que ver en psicología, todos vamos a tener una visión y una interpretación diferente de ese mismo objeto, de una vaca, por ejemplo, de un caballo. Cada uno va a interpretar una cosa, también en base a su experiencia, etcétera, y en esa experiencia, sobre todo el conocimiento filosófico, el conocimiento de cómo se relacionan los conceptos, va a ser lo que va a marcar la diferencia en cómo nosotros vamos a interpretar esa observación. Y cómo va a interpretar un ganadero, que él simplemente quiere ser pragmático, quiere conseguir algo en concreto, tener un criterio pragmático, ético, técnico, y otro que tiene un pragmático científico, por ejemplo, un psicólogo experimental que solo quiere ver cómo se relaciona la conducta. Entonces va a ser muy diferente, en verdad, lo que va a estar observando, aunque sea lo mismo. Qué inteligente lo que decís, porque claro, o sea, se requeriría de una filosofía científica para encontrar la utilidad de esa observación, ¿no? No es simplemente... Sí, sí, interesante. Bien, después pasamos ahora, bueno, ahora como lo indiqué más temprano, nos empezamos a acercar a los conductismos de organización superior, que ya trataron de explicar procesos mucho más complejos. Perdón, trataron de explicar fundamentalmente la complejidad de los procesos encubiertos. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque en realidad toda la conducta es un fenómeno de altísima complejidad, pero ellos se focalizaron en este elemento, ¿no? Así como Carr y como por ejemplo Meyer se enfocaron en la conducta controlada por consecuencias, igual que Sondike, eh, esta, esta forma de conductismo se centró en lo que sería lo más complejo de las conductas privadas. Bueno, aestimation o aesimación, como dice acá arriba, es un término que utiliza este autor como para dar cuenta de muchos procesos que hoy en día nosotros entenderíamos como cognitivos, ¿no? En esta teoría, yo acá he tratado de organizar un poco algunos elementos de este autor, al menos de una manera un poco ordenada de cómo van apareciendo en el escrito. El primero empieza desde el lugar un poco más, vamos a ponerlo así, desde una complejidad de organismos inferiores y va aumentando en la escala. Entonces primero empieza hablando del hábito, ¿no? Como la tendencia de los seres vivos a volver a obtener un bien que una vez han logrado, ¿no? O sea que plantea el hábito como como esas formas de respuesta para que el organismo siga encontrando ciertos estímulos con los cuales ha logrado cierto bienestar. Luego él plantea que eso es posible por la acomodación, dice, que es la tendencia a preferir procedimientos más adecuados, es decir, la coadaptación al medio ambiente. O sea que ese hábito no se compone de cualquier forma de respuesta, sino de respuestas que le dan economía a la conducta, por decirlo de alguna manera. Entonces él dice que así se configuran fibras nerviosas, pero también organización psicofísica, ¿no? Él dice que, bueno, después acá hay algunos axiomas. Yo le puse axiomas porque son como afirmaciones que el autor va explicando en su texto de conducta. Él dice que, por ejemplo, carácter e inteligencia son resultados de la conducta más que sus atributos fundamentales. Esto lo puse porque ya acabamos que hay una relación, por ejemplo, con lo que dice Yerkes, con lo que dice Watson y con lo que dicen los otros conductistas, que siempre la inteligencia la entienden como un producto y nunca como algo que el organismo tiene porque sí, ¿no? Perdona, Frank, sobre este aspecto simplemente he remarcado un pequeño matiz. Yo creo que, opino que más que axioma a lo mejor se puede llamar postulados. Porque los postulados Sí. son como una vez después de haber investigado o haber observado algo, digamos, tú postulas como es algo. Y el axioma, digamos, es la partida, antes de investigar esos fenómenos. Entonces, el postulado va después de los axiomas. En este sentido, por ejemplo, el carácter de la inteligencia son resultado de la conducta más que de atributos fundamentales. A ver. Se puede deducir en realidad todavía esa orgánica mental implica selección y repetición entre los actos individuales.
Es que esto tiene que ser más después de haber investigado en realidad. Porque, por ejemplo, tú cómo vas a decir que toda la vida implica selección o repetición de actos individuales especiales antes de haber observado cómo en realidad se relacionan esos fenómenos y esos eventos. Entonces, ya que debe haber investigación previa para hablar en estos términos, estos son como postulados generales de después de haber sacado una idea, como que postula, digamos, la idea general, la idea que saca de todas esas conclusiones. Vamos, pienso que es más correcto, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, una dificultad que hay cuando uno lee estos escritos es que a veces son tan complejos o explican tantas cosas al mismo tiempo que a veces es difícil discriminar si están hablando de o el estado actual o de su teoría o que ellos directamente digan el conductismo es tal o cual cosa, ¿no? Entonces Claro, como que claro. Ese es el problema, hay que digamos, ser una... de que no, Dime. de que no explicitan, digamos. ¿Sabes? Yo creo que nos pasa a todos. Yo cuando leo también me pasa un montón eso, ¿eh? Es como, ¿pero esto de dónde lo has sacado? ¿Es una asunción o viene de tu investigación? Y en este aspecto Cantor decía algo muy interesante, que todos los axiomas, todos los postulados, todos estos fenómenos que usamos para explicar en ciencia se deben de explicitar. Yo debo de explicitar mis axiomas, por ejemplo, que voy a seguir un materialismo, que voy a seguir un realismo, que voy a seguir no sé qué, porque eso luego me va a permitir que yo revise esos axiomas. Y esos axiomas, luego a lo mejor, pues imagino que no sé exactamente cómo se relaciona en filosofía científica, pero imagino que con los postulados, cuando yo saco unos postulados y veo los axiomas, pues a lo mejor es que no hay congruencia entre los postulados que he sacado con la investigación y los axiomas. Sí, de hecho es verdad. Es verdad. Pasa que, bueno, en la... con Singer me pasó muchísimo. Por eso, ¿por qué? Porque es una teoría que él tiene de la realidad, pero claro, pero es eso mismo que él afirma, se va relacionando con hechos empíricos, entonces es como que uno tiene que hacer un doble esfuerzo en ir discriminando de qué está hablando, ¿no? Claro, Cuando va explicando. se hace más complejo de entender, ¿verdad? Bien, pero sí, excelente tu mención. Fíjate acá otro de los datos que me pareció muy interesante, ¿no? Esto también Alejandro me ayudó mucho a entenderlo. Por ejemplo, Tony dice, ¿no? En sus postulados, entre todos los organismos superiores, la imitación y la sugestión operan para modificar los sistemas congénitos de tendencia activa y así hacer la vida social. Fíjate qué curioso que sugestión, el autor lo utiliza en el texto como hoy nosotros entendemos la idea de moldeamiento. Y la imitación estaría sugiriendo lo que quizás con el tiempo apareció como condicionamiento vicario. Es muy interesante cómo usar la sugestión como moldeamiento. La verdad es que es muy curioso porque no se parece en nada, pero te das cuenta que están haciendo referencia a la misma realidad material. Y cuando tú comprendes el sistema filosófico de Downey, en realidad estás viendo que está hablando de lo mismo. Pero ¿cuál es el problema de estos conceptos, por ejemplo, como sugestión, moldeamiento? Que si no conoces el sistema, de base no lo estás entendiendo en realidad. Yo cuando he visto sugestión no me he imaginado por un momento que era algo similar a moldeamiento. Este es el problema del lenguaje cotidiano. Bueno, claro, lo que está diciendo es muy importante porque vos también marcas algo que sirve mucho para estudiar los conductismos clásicos y es que a veces uno necesitaría, por ejemplo, también conocer muchos elementos actuales, por ejemplo, del conductismo radical, para poder hacer traducciones de lo que los autores hablaban, ¿no? Es muy, muy cierto lo que decías, se requiere un conocimiento previo para... Y también cómo explican los ejemplos los mismos autores. Mirá el número 5, este sí que es complicado. Dice, el arco reflejo, con sus segmentos aferentes, central y motor, es un intento de describir la vida mental en términos de materia y movimiento. O sea, nos está hablando de un fenómeno que es susceptible de ser estudiado, que es el arco reflejo, pero al mismo tiempo, fíjate que lo está vinculando con una idea más bien teórica o filosófica. Es un intento de explicar la vida mental en términos de materia y movimiento, ¿no? Entonces, esto sería una mezcla entre quizás postulado y axioma, creo. Es decir, es un intento de concebir los fenómenos mentales como meras redistribuciones de energía. Esa es su definición de lo que es la mente para este autor. Y acá
Después, una de las últimas ideas es la idea de valor de estímulo, que él, te la leo en la cita textual, ¿no? Él dice, el hecho fundamental de la vida mental es el hecho del valor, la tendencia de los organismos psíquicos a seleccionar primero y luego mantener bajo su control lo que sea necesario para su vida. No se trata de un reflejo mecanicista, sino un acto de autosuficiencia. O sea, es una conducta bastante compleja, ¿sí? No nos está hablando de una respuesta simple. Ese es el concepto de asimación para este autor. Cómo de alguna manera el organismo parece como que reorganiza sus hábitos para ciertas formas de estímulo que le garantiza la supervivencia. Es como si fuera una especie de autocontrol. Por ejemplo, la idea que estoy entendiendo, no sé si es exactamente a la que se refiere, es que el organismo de alguna manera selecciona cómo se comporta para obtener consecuencias del medio ambiente, del contexto. Algo así he entendido. ¿Más o menos va por ahí? Sí, sí, porque adesimación no sería la explicación de un proceso privado o de un proceso cognitivo, sino que sería el fenómeno que los trata de explicar a todos en su conjunto. Vale. Por eso es tan difícil de desarrollar lo que es adesimación. Una idea que se me ha surgido es que la designación me ha recordado mucho al condicionamiento operante. Pero un condicionamiento operante con la particularidad de que sí que puedes controlar la conducta para obtener las consecuencias, mientras que en el operante son las consecuencias las que controlan la conducta. Ajá, qué buen razonamiento. Es verdad, es verdad. Bien, bien. Bueno, es que qué interesante tener un marco de referencia para ir viendo las relaciones, ¿no? Entre las distintas formas de conductismo. Bien, pasamos al conductismo afectivo de Kemp. Este sí, ya acá, bueno, en todos los conductismos he tratado de poner alguna imagen que sea medianamente, o al menos así gráficamente representativa de alguna idea. Y acá, ¿cuál es la tesis central? Básicamente, Kempf, como para ponerlos un poco en contexto, al igual que Watson y al igual que Holtz, ellos eh, inician por hacer una crítica al psicoanálisis, pero además estos tres autores lo que hacen es tratar de traducir o explicar conceptos del psicoanálisis en una psicología científica, ¿no? O al menos en una psicología objetiva, como se llamaba en ese tiempo, ¿no? Entonces, la tesis de este autor está en un libro que se llama Las funciones autonómicas y el desarrollo de la personalidad, y voy a tratar de ir explicándotelo por partes. En primer lugar, como dije, es un ingenioso intento de vincular los principios del psicoanálisis con actividades del sistema nervioso autónomo. O sea, ¿qué es lo primero que tenemos acá? Que la explicación que le da al afecto y a la emoción no es una explicación procedente del inconsciente, sino del sistema nervioso autónomo, que nosotros sabemos que es un sistema que regula los estados emocionales del organismo, ¿no? Es un materialismo eliminativo. O sea, elimina lo que es la vida mental, pero atribuye la mente al cerebro. Pues bueno, es el cerebro, ¿no? En este caso el sistema nervioso autónomo. Eso es muy curioso. No lo he visto Es mucho muy, yo algo así, la verdad. lo que pasa es que lo más común es verlo en lo que hizo la teoría de la identidad, Adrián, que es decir, los estados mentales son estrictamente idénticos a los estados neurológicos. Es decir, Claro. un estado neurológico es un estado mental. Esa es como la teoría más difundida o más conocida de ese cerebrocentrismo. Eso es. Pero acá hay una traducción de una teoría que explica los afectos de manera psíquica a una teoría que explica los afectos en términos de anatomía de este sistema autónomo. Sería una explicación localizacionista, porque digamos, lo que hace es atribuir a localizaciones específicas del organismo partes del funcionamiento, en este caso de la conducta, la vía psíquica o como ejemplo, era básicamente. Y acá venía lo que puede que a vos te interese, que es que Kempf, para explicar la conducta, plantea una ecuación simple, y él dice que hay que tratar de diseñar lo siguiente, una ecuación que sea un deseo afectivo o un sentimiento por la resistencia ambiental.
Y eso es lo que va a generar el tipo de respuestas emocionales que tiene un organismo, Claro. El problema es ¿no? cómo cae el deseo afectivo. Claro, Claro, exactamente. Bueno, por eso es que este sería un híbrido de traducción, podemos decir. claro. Acá él dice, ¿no? Él plantea la tesis de que las únicas nociones que son realmente útiles en psicología son arco reflejo y funcionamiento del sistema autónomo. O sea, Nada él más. hablaba del condicionamiento clásico y de cómo se relacionaba en el sistema nervioso autónomo. Eso es exactamente lo que viene más adelante. Vale. Porque, claro, ese es un razonamiento lógico que viene justo porque él dice, la personalidad es el producto de todos aquellos condicionamientos en los que el sistema autónomo ha quedado conectado respondiendo con determinadas emociones. Y Parece para él, un poco una falacia meteorológica de atribuir funciones aparte, pero sí. sí, sí. Por eso en realidad lo curioso que tiene son las épocas, ¿no? O sea, este creo que es del 1918, este libro. Pero en esa época ya estaba el funcionamiento instrumental de Thorndike y esto. Me parece extraño que solo hable de condicionamiento clásico. Y ahí no sabría decirte porque llegué hasta el capítulo 3. No sé si en otra parte lo Vale, desarrolla, vale, vale. No te preocupes, pero puedes en seguir la... con lo tuyo. No, está bien, está bien. Es que no Se sé. ponía a leer el libro acá. Venga, ponte ahí. Coge el índice. Nada, no te preocupes. Pero si ya no aparece en el prefacio o en los prefacios o en el capítulo 1, difícilmente aparezca porque ya no sería parte de la idea central. Em, bueno, y él plantea, ¿no? Como una idea, dice, los afectos deben reconocerse como la fuerza dinámica dominante de la personalidad. Las variaciones en la corriente afectiva deben sus variaciones periféricas a las funciones autonómicas. O dicho en otros términos, es como que él dice que la variación en las emociones depende del sistema autónomo, pero eso al mismo tiempo está regulado por el sistema nervioso central. O sea, de nuevo, encontramos que parecería que las explicaciones se restringen, o sea, parecería que en la explicación está incluido el fenómeno del condicionamiento, pero la explicación se restringe únicamente a lo que el organismo hace desde su propia biología, por así decirlo. Es como que la descripción del condicionamiento clásico simplemente pues, es un añadido, una descripción de un fenómeno concreto psicológico, pero para entender ese condicionamiento clásico, ese arco reflejo, se utiliza el sistema nervioso autónomo. O sea, se termina biologizando, digamos, de alguna manera el proceso psicológico. Veo como que hay una tendencia muy... eh, creo que es fisicalista en este caso, que hay una tendencia a reducir lo psicológico a lo biológico, para tratar de explicar lo psicológico en términos psicológicos. Y no he visto tanta aproximaciones al contrario, que aproximen a lo social. La verdad es que eso yo creo que Esquina es de los que más hacen esa reducción a lo social, pero también sí que tiene ciertas tendencias fisicalistas y al menos en Diáguez, en su libro de Filosofía de la Ciencia y Racionalidad y tal, habla de cómo el conductismo radical de Skinner tendía a un fisicalismo, aunque no llegó a, a hacerlo por completo por problemas de los términos y cosas así. Pero es muy interesante cómo la reducción siempre ha tirado para ese nivel, incluso en el conductismo. No al lado contrario. Yo creo que esto puede ser también por la resistencia ambiental que decía, que decía un poco Kempf, de la contingencia en sí. Que es un poco raro hablar de comportamiento psicológico sin hablar de lo biológico, porque ya como que nuestra sociedad está muy imbuida la idea de que el cerebro se relaciona de alguna manera con la conducta y entonces yo creo que es un intento de Kempf de no darle tantísima importancia al cerebro, de que también el sistema nervioso autónomo tiene su importancia y es correcto en realidad. Incluso el sistema digestivo, por ejemplo, en los riñones o vamos, donde se segregan los adrenocorticoides, también tienen mucha importancia psicológica en realidad, porque es lo que generan las hormonas para situaciones de escape, de evitación o lucha. Entonces es como que en realidad puedes reducir a cualquier estructura biológica, pero siempre es un error, porque lo psicológico no es una reducción de lo biológico, sino que es la emergencia entre eso biológico y social. Y ahí es donde yo creo que fallan muchos psicólogos,
al hablar de términos psicológicos que se acaban perdiendo en otros niveles de análisis. Totalmente. En realidad el mayor logro que yo le atribuyo a Kemp es que se adelantó muchísimos años a lo que hoy en día es la neuropsicología cognitiva. Si vos agarrás los libros de los 70 o de los 80, fíjate que hay como mucho rastreo bibliográfico para explicar cómo los organismos lograron sobrevivir debido al funcionamiento del sistema nervioso autónomo y solo progresivamente se fue desarrollando las funciones superiores que nosotros entendemos como el sistema nervioso central, ¿no? O sea que era más importante primero la supervivencia y luego el desarrollo de un sistema que mejore la forma de la supervivencia, Claro. pero este libro pertenece a los conductismos clásicos, entonces fíjate cómo ya Kempf, de alguna manera, de hecho él tiene un escrito que habla sobre la evolución de la conducta, desde el momento en que los organismos empiezan a desarrollarse hasta el desarrollo del lenguaje, e incluye la tesis de la importancia del autónomo en la supervivencia. De hecho, son muy importantes Entonces como porque que no sé qué autor era en concreto, ahora mismo no me acuerdo muy bien. Pero había un autor que lo que hacía era coger a perros y le lesionaba partes del lóbulo frontal. Y lo que vio es que las conductas como tal no se eliminaban completamente, sino que perdían algunas capacidades. Y lo que observaba sobre todo es que existe una involución en el nivel de complejidad de las conductas. En este sentido, por ejemplo, un perro podía seguir comiendo sin el óvulo frontal, pero no podía buscar la comida. Era como que necesitaba el óvulo frontal para temas más complejos y tal, pero siempre como que ha habido una distinción en el que hay unos sistemas especializados en la supervivencia del organismo de forma más concreta y otros sistemas que son más, digamos, extra, como que organizan esos sistemas. Por ejemplo, el óvulo frontal también se ha visto en la neurociencia que tiene un papel fundamental a la hora de inhibir conductas, por ejemplo, de adicción, para eliminar el consumo de drogas o de juego patológico, etcétera. Y como hay, por ejemplo, se ha visto en neuroimágenes que se activan mucho menos estas zonas frontales cuando hay una mayor adicción. Y uno de los trabajos que se hacen para mejorar y que no sigan estando tan adictos es hacer entrenamientos de inhibición de conducta. En este caso, pues no sé exactamente qué es lo que harán, pero trabajan con esto, con funciones que ellos llaman ejecutivas, con funciones del lóbulo frontal, que tiene que ver más bien con la extinción, este tipo de cosas. Y entonces, el cómo hay de determinadas partes que son las autónomas, que son como más primordiales, pero es que no tiene mucho sentido hablar de solo funciones autónomas o cerebrales, porque al final están todas interconectadas en sí. pensamos con todo el cuerpo, diría Watson. Totalmente. Eh, Bien, bueno, ahora viene la parte final, donde llegamos al conductismo no mecánico de Bowden. Y acá un poco, Adrián, quizás observes que hay una gran diferencia con respecto a los otros eh, sobre cómo define la psicología y sobre lo que este autor entiende por la conciencia, ¿no? Y quizás por ahí veas que esta teoría particularmente tiene cosas que lo marcan como algo distinto al resto. Acá yo el primer elemento que traje es la definición que él da de conciencia, ¿no? Lo primero que él dice es que no es una sustancia ni un atributo, ¿no? Sino que dice que es la relación entre el organismo y su entorno. O sea, que lo plantea como un fenómeno de relación, simplemente. Después agrega, ¿no? Él mismo dice, la conciencia no es algo que se infiera del comportamiento, es comportamiento. Esto es porque este autor algunas cosas toma de Singer, pero al mismo tiempo dice, no, es un sistema relacional que integra la experiencia con el medio y nada más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya acá vemos como ya, más que una materialización del fenómeno, tenemos como la explicación de que es un fenómeno que se produce cuando el organismo se relaciona con ciertas partes de las situaciones o de los contextos, Eso, ¿no? son propiedades emergentes. Una vez más, hablamos de esto. La conciencia, cómo emerge en una situación, en un organismo y un entorno están interaccionando. La conciencia, que en verdad no es un buen término, pero bueno, ya que estamos hablando de esto,
es cómo se relacionan los distintos procesos y mecanismos para dar paso a un determinado evento material. La conciencia como tal no es algo material, es, digamos, cómo nos referimos nosotros, cómo abstraemos un concepto para referirnos a esa entidad material, pero sí que existe una entidad material. En este caso, la conciencia no puede ser algo inmaterial, algo místico, algo, un alma, no puede serlo en realidad. Porque lo que existe en una ontología material es todo son objetos materiales y la realidad, por tanto, solo tiene objetos materiales. Entonces, es interesante ver la conciencia, como decía Bauden, de como una relación entre el organismo y el entorno. Pero esto sí que sería muy bueno como concretarlo más a qué se refiere. Y la idea de que la conciencia no es algo que se infiere al comportamiento, no estoy tan seguro yo, en verdad. Porque, Acá viene la... Ah, dale, dale, ¿qué ibas a decir? sí, perdón. Porque el comportamiento en sí, o sea, tú no observas, cuando tú estás investigando una observación participante, por ejemplo, tú no observas la conciencia como tal en realidad. O sea, tú lo que observas es una realidad material, que en este caso es una conducta específica, una respuesta, como queramos llamarlo, y de esa observación tú haces una construcción que efectivamente es material, pero la palabra conciencia no es material, no se puede tocar, no la puedes ver, bueno, escrita sí la puedes ver, ¿sabes? Pero como tal, lo que es la conciencia, no está haciendo referencia a una entidad material concreta si no le das tú ese significado. Entonces, yo sí que la entendería más como una inferencia, no como una inferencia, sino como una construcción. Como una construcción de un concepto. Pero me parece muy interesante lo que Bowden, ya te digo, de la relación, ese tipo de cosas. De que es algo Sí, material, sí. hay... Claro, yo por ahí la utilidad que veo en ciertas evoluciones conceptuales es que de alguna manera es como que los autores es como que se van poniendo de acuerdo con definiciones que se van solapando y avanzando, pero muy de a poco, ¿no? Porque, por ejemplo, tú partes en Hobbes desde la idea de la mente es materia. Ok, o sea que ya se separa el dualismo, pero luego llegamos a Singer donde dice, es más correcto decir que es parte de la conducta, no algo separado ni algo que se le pone a la conducta, sino es conducta, ok. Pero ya en este autor, ya plantearlo como simplemente un fenómeno de relación, ya me parece algo distinto o un paso adicional con respecto a los anteriores, ¿no? Entonces, como que a lo que me refiero, que en la evolución de convertir en ciencia los conceptos, o mejor dicho, operacionalizar los conceptos, se observa que hay diversidad, ¿no? A eso es a lo que quería ir. Entonces, acá, por ejemplo, este texto es Los presupuestos de una psicología conductista, de este autor, y son algunas ideas que, por ejemplo, te he traído. Y acá vas a ver un poco, Adrián, esto que yo te decía que, según mi opinión, la manera en que este autor explica parte de la conciencia es lo que hoy nosotros entenderíamos como, por ejemplo, memoria de trabajo o solución de problemas en las funciones ejecutivas, porque dice esto, mira, la conciencia es un nombre para el control de la conducta mediante resultados o consecuencias futuros, ¿no? O sea, en función de los resultados o la consecuencia de nuestra conducta, desarrollamos algo que nos permite controlar la conducta más a futuro. Dice, es simplemente una adaptación futura que se ha puesto a trabajar para lograr su propia realización de actos, ¿no? En otras palabras, las consecuencias futuras se transforman en un estímulo para el comportamiento posterior. O sea, y el ejemplo que te da es como que vos tenés a la persona que trata de solucionar un problema. Entonces, ¿qué pasa? Para solucionar el problema, de alguna manera lo que hace es tratar de imaginar qué obstáculos tiene que sobrepasar. Pero ¿qué pasa? Que precisamente lo que Bowden dice es que el proceso de lograr esa anticipación y solucionarlo, ese es el rol de la conciencia de alguna manera, ¿no? O sea, la operación la define con una función, no con una definición propiamente dicha. Y creo que ahí Por eso dice, lo hace muy bien, porque en vez de hablar de que la conciencia tiene existencia per se, lo habla como un proceso, efectivamente. Y es un proceso al final material, porque esa conciencia, cómo se relacionan esos conocimientos en un momento dado para dar solución a un problema, eso sí que tiene un funcionamiento material. Y se puede hablar de ello, y se puede estudiar de forma objetiva.
Y la verdad es que me parece súper interesante esta idea de Bowden y me gustaría saber si se han desarrollado en algo concreto, no sé, en alguna corriente o que, por ejemplo, el conexionismo o alguna otra corriente tiene algo que ver con Bowden ahora mismo, o si eso se ha quedado más o menos por ahí parado. Mira, lo más, después si quieres te paso el texto de Bowden y vais a, o sea, va a explotar tu conducta subvocal porque vas a ver que él en este mismo escrito, cuando da los ejemplos, cita a Singer, cita a John Dewey, cita a otros conductismos en la misma explicación de cómo los procesos psicológicos sirven para adaptarse al medio. O sea que también hay una idea funcionalista de base, si lo pensás en abstracto, ¿no? Entonces, después, por ejemplo, otra idea que dice, ¿no? Si se concede que la conciencia es solo un nombre para el comportamiento que está guiado por resultados de actos aún no realizados, o sea, es un organizador de conductas para solucionar problemas, pero reflejados de antemano en los objetos de la experiencia, o sea que yo, para solucionar un problema, necesito una experiencia de la cual partir, se sigue que esta conducta es la peculiar materia de la psicología, casi como que sugiere un objeto de estudio para la psicología en este escrito, ¿no? Entonces después continúa, ¿no? Y bueno, fíjate la definición de psicología que tiene, que es distinta a la de los otros autores que, a lo sumo, sugieren que la psicología es una forma de biología o una relación con las ciencias naturales. Acá hay una definición que va más por otro lado. La psicología es propiamente el estudio de las condiciones que determinan el cambio o desarrollo de los estímulos. Más específicamente, se trata de un estudio de las condiciones que gobiernan procesos, tales como, por ejemplo, se resuelven problemas, se memorizan lecciones, se construyen hábitos, actitudes y se toman decisiones. Fíjate que todo lo que menciona son las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal prácticamente. Y por último, él dice que para que nosotros podamos hablar de lo mental, porque él también le dedica como un apartado al problema conceptual, ¿no? Y él dice, ¿a qué le llamamos lo mental nosotros? O qué podríamos decir de lo mental. Entonces él dice que lo mental solo lo podemos identificar con ciertas características, dice. En primer lugar, la capacidad de un organismo de utilizar parte de su experiencia para controlar otra. Esto es muy interesante porque él acá habla de lo que se llama fenómeno de inducción en el texto. ¿Qué significa? Que yo, al realizar una conducta, esa conducta induce otra, ¿no? Casi como que se adelanta la idea de una cadena operante en esta parte del texto. O como yo al realizar un comportamiento, ese comportamiento sirve para guía de otros, ¿no? Después dice, por ejemplo, la otra característica es que de lo mental es la capacidad de controlar la experiencia mediante el uso de símbolos, particularmente palabras, ¿no? En la conducta humana, el lenguaje es el principal instrumento de la inducción de una conducta hacia otra. O sea, como, fíjate, ¿no? Acá relaciona la función que tienen los procesos psicológicos con el lenguaje y las respuestas. Y acá viene una parte que vos recién mencionaste que casi ningún conductismo había tratado, ¿no? La amplificación social individual de la experiencia, el intercambio social, cuando es progresivo, es típicamente la inducción de nuevos valores sociales a través de las variaciones y experimentaciones individuales. Estas son las tres características que hacen a lo que se conoce como lo mental, dice Bowden. No, bueno, y Me ahí, parece muy interesante y es y curioso ahí cómo los conductismos en realidad, aunque tratan de hablar solo de entidades materiales, también se meten en filosofía de la mente. Y esta caracterización de lo mental me ha recordado mucho a los procesos mentales de los que habla William James, también de los que habla Bunge, de los que habla Gustavo Romero. Sobre todo porque se entienden los procesos mentales, que no es la mente, que no es lo mismo. Los procesos mentales como mm, funciones de las en este caso de Bunge y bueno, en realidad los tres que te he dicho, lo entiende como funciones de procesos cerebrales que dan respuesta a condiciones ambientales. En este caso, por ejemplo, incluso William James hablaba de cómo
la conducta era parte de unos procesos cerebrales concretos y esto se relacionaba con era para dar una nueva experiencia, crear ideas o sabe guiar la conducta de alguna manera. Entonces, como los procesos mentales son más bien unas funciones con una serie de propiedades que se relacionan entre sí para, digamos, de alguna manera adaptar al organismo a un ambiente. En este caso, el problema de esto es el desarrollo ontogenético. Entonces, si hablamos de estos procesos mentales, como estos autores, desde un materialismo, en realidad estamos hablando, haciendo referencia a lo mismo, desarrollo ontogenético, que si hablamos de simple de conducta en vez de procesos mentales. Entonces, no es tanto que la mente y la conducta sea algo totalmente distinto, sino que parten de concepciones diferentes y lo importante son las filosofías subyacentes. En este caso, presupuestos como el materialismo, como el pluralismo, como el monismo, son los axiomas fundamentales que van a determinar de qué manera se va a comprender lo que tú vas a estar teorizando al respecto. No es lo mismo que tú hables de procesos mentales en términos materiales que hablas de procesos mentales en términos mentalistas. O sea, perdón, en términos mentalistas, no en términos inmateriales. En una vaca en unas explicaciones, si bien a lo mejor reduccionistas biológicas, que eso es cierto, va a caer en reduccionismo biológico, pero si tú hablas desde un idealismo, es que no vas a estar hablando del mundo material en sí, no estás hablando de los hechos, de los fenómenos. Va a estar desapegado de Mm. la realidad. Caso. Entonces, como de importante es relacionar tanto los procesos mentales como la conducta, ambos en un paraguas materialista y que ambos hablen de los hechos. Sí, es lo que yo saco de Y todo. y la relación funcional entre hechos y procesos, ¿no? Que ese es el puente más importante que a veces es difícil armar. Eso es lo más importante. De hecho, tengo un libro por ahí muy interesante que ya te pasaré, que es de teoría del aprendizaje, que te relaciona desde las condiciones y la conducta de una manera bastante neutra y pues trata de hacer un poco esto, de armar esa teoría del aprendizaje, de si bien parecen dos enfoques totalmente distintos, pero intentando llegar a un consenso, ¿sabes? A un acuerdo, eh, pero no un acuerdo pueril de porque sí, punto, sino de llegar a algo coherente y congruente. Y yo creo que ese es de los mayores eh, problemas filosóficos que tiene ahora mismo la psicología. Es en la unión o la cooperación entre paradigmas cognitivos y paradigmas conductuales. Sí, 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 totalmente. Y bueno, esto ha sido la presentación. Obviamente no son todos, ¿no? Son simplemente las macro categorías que yo consideré como más relevantes por sus diferencias, por sus postulados o por su originalidad y por su intento de crear algo distinto a lo anterior. Creo que al menos refleja un poco eh, la intencionalidad de la época, ¿no? O al menos lo que se desarrolló antes, durante y después del manifiesto es esto, ¿no? Así que bueno. Pues, pues hemos acabado ya aquí la sesión. La voy a dejar de grabar. Gracias por haber visto la sesión y si te gusta, pues darlo en los comentarios o por Twitter o por donde nos podéis encontrar. Sobre todo en el vídeo, imagino que será más sencillo para vosotros. Así que nos vemos a la próxima. Será ya entrando a la era Cantor.